Bueno, pues esto pasó allá por el año 2009. Acababa de ahorrar para comprarme una Nikon de 90. Mi primera cámara de verdad. Ya sabéis cómo es cuando consigues algo así. Quieres fotografiar todo. Hojas, estrellas, tus amigos poniendo caras tontas junto al fuego. Fue Jimena quien sugirió el viaje. Había encontrado este sitio en internet, en algún lugar de la sierra, con una torre de vigilancia abandonada desde hacía años. Mateo se apuntó porque acababa de romper con su novia y necesitaba emborracharse en el bosque. ¿Y yo? Yo solo quería hacer fotos del follaje. Se suponía que los colores iban a estar increíbles ese octubre. Fuimos con mi Ford Explorer. Salimos un viernes por la tarde. La carretera se fue estrechando hasta que solo quedó grava y hojas de pino. Recuerdo bajar la ventanilla y oler ese olor limpio y penetrante a pino. Ese olor que solo percibes cuando estás realmente allí, ¿sabes? Lejos de todo. Mirando atrás, creo que el silencio debería haberme advertido primero. Encontramos un sitio a unos 200 metros de la torre. Solo era una silueta oscura contra el cielo, 4 patas, una cabaña arriba, las ventanas rotas. Mateo dijo que quería subir allí mismo. Pero Jimena dijo que estaba oscureciendo y que debíamos montar el campamento primero. Así que lo hicimos. Tienda, hoguera, nevera con cerveza barata. Encendí el fuego mientras Mateo abría un par de botellas. Jimena estaba sentada en un tronco contando algo de su trabajo. Cosas normales. Quiero decir, todo era tan normal. Yo jugaba con los ajustes de mi cámara, fotografiaba las llamas, el humo, la forma en que la luz iluminaba la cara de Jimena. Mateo no paraba de tirar piñas al fuego solo para ver cómo explotaban. En un momento dado, miré hacia la torre. Solo era un rectángulo negro contra las estrellas, sin luces, sin movimiento. Probablemente solo un mapache o algo así, pensé. Quizá un pájaro. No volví a pensar en ello esa noche. Nos quedamos despiertos hasta medianoche, hablando y riendo. Luego cerramos la cremallera de la tienda y nos desplomamos. Debería haber hecho una foto de la torre antes de dormirme. Solo una. Pero no lo hice. Y entonces, como que me desperté tiritando. Era de ese frío que se te mete en los huesos. Miré el móvil. Las 3 en punto. Jimena estaba acurrucada a mi izquierda, respirando lento. Mateo al otro lado, enterrado en su saco como un capullo. Me quedé allí tumbado un minuto, escuchando. Silencio absoluto, sin viento, sin animales. Solo mis latidos y el aire frío y húmedo filtrándose por las paredes de la tienda. No podía volver a dormirme. Ya sabes cómo es cuando tu cerebro se enciende sin motivo. No dejaba de pensar en las estrellas. Estábamos tan lejos de cualquier luz de ciudad. Llevaba todo el fin de semana queriendo hacer una exposición larga de la Vía Láctea. Y allí estaba yo, bien despierto a las 3 de la mañana, con mi Nikon al lado. Así que, total, abrí la cremallera de la tienda lo más silencioso que pude. El frío me golpeó la cara como una toalla mojada. Agarré mi bolsa de la cámara, salí y volví a cerrar. El fuego se había apagado hacía horas. Solo ceniza gris y algunas brasas anaranjadas. Encontré mi trípode donde lo había dejado, cerca del claro. Recuerdo pisar una lata de Red Bull vacía, la mía de antes. La había aplastado. Preparé la toma, ajusté el ISO, enfoqué las estrellas. Y fue entonces cuando miré hacia la torre. Había una figura sentada arriba, las piernas colgando por el borde, moviéndose despacio, como un niño en un columpio. Solo una silueta negra contra el cielo nocturno. Me quedé helado. O sea, mi primer pensamiento fue Mateo. Siempre está bromeando. Seguro que había subido para asustarme mientras dormía. Casi me río, como, buena esa, tío. Llamé su nombre en voz baja para no despertar a Jimena. No hubo respuesta.
Las piernas seguían moviéndose. Susurré un poco más fuerte. Mateo, hombre, ya vale. Seguía sin haber nada. Solo silencio absoluto. Y entonces, como que me quedé allí plantado. La cámara en las manos, el trípode entre las piernas, el aire frío y húmedo en la nuca. Me dije que tenía que ser Mateo. ¿Quién más iba a estar ahí arriba a las 3 de la mañana? Mateo debía de haber subido para gastarme una broma. Así que levanté la cámara, apunté a la figura. Pensé en hacer una foto rápida, pillarle con las manos en la masa y luego gritarle por idiota. Pulsé el obturador. El flash se disparó. Quiero decir, lo juro, ¿sabes? Todavía lo veo cuando cierro los ojos. El flash se disparó. Ese clic fuerte del obturador. Y durante medio segundo, quizá menos, toda la torre se iluminó como un rayo. No era Mateo. La figura era un anciano. Barba larga y gris que le llegaba hasta el pecho. Cara arrugada, piel pálida. Y estaba mirándome fijamente. No sorprendido, no asustado, solo mirando. Como si hubiera estado esperando a que hiciera esa foto. Se me cayó la cámara. O sea, la dejé caer. El trípode se volcó. Algo se rompió. No me importó. Corrí. El suelo era irregular. Raíces, piedras. Tropecé 2 veces. Las rodillas se me hundieron en la tierra. El olor agrio de hojas mojadas y algo más, algo viejo, me llenó la nariz. No miré atrás. Abrí la cremallera de la tienda tan rápido que se rompió. Mateo estaba tumbado boca arriba, con esa camisa de franela vintage que tanto le gustaba. Jimena estaba acurrucada con la capucha sobre la cara. Sacudí a Mateo, fuerte. Él gruñó y dijo algo como: «Tío, ¿qué demonios?», le dije. «Levántate, levántate ahora mismo. Hay alguien en la torre». Se sentó despacio. Se frotó los ojos. Dijo que había estado durmiendo todo el tiempo. Le dije que mentía, que lo vi ahí arriba, moviendo las piernas, que no tenía gracia. Mateo se quedó mirándome. Dijo que no había salido de la tienda desde que nos acostamos. Dijo que mirara sus botas. Todavía estaban mojadas del arroyo de antes. No se las había vuelto a poner. Jimena se despertó. Preguntó qué pasaba. Su voz era somnolienta y confundida. Le dije que había alguien en la torre. Un anciano, con barba. Ella miró a Mateo, luego a mí. Luego susurró. Quizá era un reflejo o una sombra. Negué con la cabeza. Le dije que lo vi, claro como el día. El flash le iluminó toda la cara. Mateo preguntó si todavía tenía la foto. Me di cuenta de que mi cámara seguía fuera, junto al trípode. Abrí la cremallera de la tienda. Asomé la cabeza. La torre estaba oscura otra vez, sin figura. Solo un espacio vacío donde habían estado las piernas colgando. Y entonces lo oí. Un crujido lento, como madera que se dobla bajo un peso. Venía de la torre. Agarré la cámara y corrí de vuelta al interior. No miré hacia arriba. No respiré. Mateo preguntó qué había visto. Solo sostuve la cámara. Las manos me temblaban. Pulsé el botón para ver la última foto. La pantalla se iluminó. Pero sí, no podía quitármelo de la cabeza. Incluso antes de mirar la pantalla, supe que algo iba mal. La foto salió negra, o sea, completamente negra. Como si la tapa del objetivo siguiera puesta. Sin estrellas, sin torre, sin figura, solo nada. Entonces las vi. 2 puntos pálidos, justo en el centro del encuadre. Tenues, pero allí. Como si alguien hubiera pinchado 2 agujeritos en la oscuridad. Eran desiguales. Uno ligeramente más alto que el otro. Y estaban mirando. Ojos, reflectando el flash. Eso era todo. Solo ojos, sin cara, sin barba, sin cuerpo. 2 puntos pálidos flotando en la negrura. Mateo se asomó por encima de mi hombro. Preguntó qué estaba mirando. Le pasé la cámara. Jimena sacó su móvil, un iPhone 3GS con la pantalla rota, y trató de usarlo como linterna.
Mateo entrecerró los ojos mirando la pantalla. Dijo que parecía un fallo técnico. Le dije que no era un fallo. Vi a un hombre ahí arriba, un anciano. El flash le dio en la cara. Vi su barba. Ximena susurró que quizá el flash había fallado. Sobreexpuesto todo. Quemado los detalles. Negué con la cabeza. Los ojos estaban allí. El resto había desaparecido. Mateo me devolvió la cámara. Dijo, «Solo es un fallo, tío. Tu flash se equivocó. Seguro que es un reflejo del cristal o algo». Le dije que la torre no tenía cristales. Las ventanas estaban rotas. No supo qué responder a eso. Nos quedamos sentados en la oscuridad. El roce de la tela de la tienda. Alguien cambiando de postura. Quizá Ximena, llevándose las rodillas al pecho, rompió el silencio. Afuera, un búho lejano llamó una vez. Luego nada. No podía dejar de mirar la foto. Acercaba los ojos. Estaban borrosos, pero miraban directamente al objetivo, directamente a mí. Ximena preguntó si deberíamos irnos. Mateo dijo que no podíamos. Era plena noche. No teníamos linternas aparte de mi frontal. La carretera eran 2 kilómetros de grava y precipicios. Tenía razón, pero no quería que la tuviera. Cerré la cremallera de la tienda. La revisé 3 veces. Entonces lo sentí. Esa sensación. Ya sabes, cuando alguien te mira desde atrás, se te enfría la nuca, la piel se te pone de gallina. Me giré hacia la pared de la tienda. La tela era fina, casi transparente con la luz de la luna. Algo estaba justo afuera, de pie. Sobrevivimos la noche. De alguna manera. Cuando por fin salió el sol, abrí la cremallera. El aire olía a podrido de madera mojada. Ese olor agrio y a descomposición que solo se da en bosques viejos después de una noche fría. Las piernas me temblaban. No había dormido. Ximena preguntó si debíamos recoger. Mateo dijo que deberíamos revisar la torre primero, solo para demostrar que no había nada. No quería ir, pero tampoco podía irme sin saber. Así que, total, caminamos hacia la torre. Las escaleras eran de metal, oxidadas, anaranjadas. Cada escalón soltaba un chirrido metálico que resonaba entre los árboles. Ximena fue primero, luego yo. Mateo detrás con una rama rota que usaba como porra. Arriba estaba vacío. Solo polvo, nidos de pájaros, basura vieja, latas de cerveza de los 90, un saco de dormir roto, mierda de paloma por todas partes. Ni rastro del anciano, ni huellas, nada. Casi me río. Quizá era un reflejo. Quizá mi flash falló. Quizá me imaginé todo. Entonces miré hacia abajo, a la barandilla, justo donde la figura había estado sentada. Había un solo pelo largo y gris, enroscado como un signo de interrogación, atrapado en un clavo oxidado. Lo recogí. Era áspero, real. Me lo guardé en el bolsillo de la chaqueta sin decirles nada a los otros. Mateo dijo, «¿Ves? No hay nada. Vamos a desayunar». Volvimos caminando al campamento. Recogimos la tienda. Tiramos la nevera al maletero. Me puse al volante. Giré la llave. Clic. Nada. Lo intenté otra vez. Clic, 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 clic. El Ford Explorer del 92 ni siquiera arrancó. Solo ese sonido de muerto. «La batería está muerta», dijo Mateo. «Pasa todo el tiempo». Ximena preguntó si había dejado las luces puestas. Dije que no. Estaba seguro. Mateo abrió el capó. Movió los cables. Me dijo que lo intentara otra vez. Clic. Así que, total, estábamos atrapados allí. Mateo dijo que tendríamos que esperar a que pasara alguien o caminar hasta el pueblo. Pero el pueblo más cercano estaba a 15 kilómetros. Miré hacia la torre. Arriba estaba vacío, pero el pelo seguía en mi bolsillo. Y entonces lo oí. Un crujido lento. Venía de las escaleras. Alguien estaba subiendo. Y entonces, como que, lo juro por Dios, me giré de golpe. Las escaleras de la torre estaban vacías. Nadie allí. Mateo preguntó qué había oído.
Dije que nada, solo el viento. Él dijo, es solo el viento, hombre, cálmate. Pero mi frontal parpadeaba, la batería casi muerta. Cada pocos segundos el haz se apagaba y volvía a encenderse. Hacía que todo pareciera una luz estroboscópica. No podíamos irnos. El coche estaba muerto. No había cobertura, así que, total, tuvimos que quedarnos otra noche. Me negué a dormir. Mateo y Jimena se metieron en la tienda. Yo me senté afuera con la espalda contra un árbol, vigilando la torre, vigilando la oscuridad. Pasaron horas. Nada se movió. Entonces miré el móvil. 3 de la mañana. Me puse de pie. Enfoqué mi frontal parpadeante hacia la torre. Pasos lentos. Bajando las escaleras. El metal crujiendo. Un escalón. Pausa. Otro escalón. Grité. Pregunté quién estaba ahí. Los pasos se detuvieron. Luego empezaron de nuevo. Más rápido esta vez. Corrí hacia la tienda. Me tiré al interior. Mateo roncaba. Jimena estaba acurrucada. Cerré la cremallera, la agarré con fuerza y entonces lo oí, justo afuera de la tienda. Un cierre lento, como si alguien tirara de la cremallera desde el otro lado. Diente por diente. Grité. Desperté a todos. Mateo agarró su rama, abrió la cremallera, alumbró con la linterna del móvil hacia afuera. Nada, nadie. Solo la oscuridad y los árboles. Jimena preguntó qué había pasado. Le dije que había alguien ahí, intentando entrar. Ella miró a Mateo. Él negó con la cabeza. Dijo que no había oído nada, pero yo lo oí. Y entonces un susurro, justo afuera, tan cerca que lo sentí en la tela de la tienda. Mi nombre, solo mi nombre. Nadie más lo oyó, pero yo sé lo que oí. Nos acurrucamos los tres hasta el amanecer. Nadie durmió. Nadie habló. Cuando por fin llegó la luz, abrí la cremallera. El tirador estaba en el exterior. Nos fuimos al amanecer. Giré la llave y el Ford Explorer arrancó de inmediato. Sin clics, sin nada. Solo un encendido limpio. Mateo dijo, ¿ves? Probablemente solo un cable suelto. No dije nada. El viaje de vuelta fue en silencio. Jimena dormía. Mateo miraba su móvil. Yo no dejaba de mirar el espejo retrovisor. Nadie nos siguió. Nunca le enseñé la foto a nadie. Quiero decir, ¿qué iba a enseñar? Solo era negro. 2 puntos pálidos. Eso es todo. La gente diría que es una lente sucia, polvo, un fallo técnico. Así que la borré. Pero sigo viendo los ojos. Cada vez que cierro los míos. Cada vez que paso junto a una habitación a oscuras. Cada vez que mi portátil se apaga y sale el salvapantallas. Una foto de estrellas que hice la primera noche. Las estrellas están bien, pero siempre busco los ojos en el fondo. Meses después, me puse esa chaqueta por primera vez desde el viaje. Metí la mano en el bolsillo. El pelo gris seguía allí. No recuerdo haberlo vuelto a meter. No recuerdo haberlo guardado. Pero allí estaba, áspero, enroscado, real. Lo tiré a la basura. Saqué la basura afuera. Esa noche me desperté a las 3 de la mañana, con frío, mirando al techo. El silencio de mi apartamento era tan fuerte que dolía. Y por un segundo, solo un segundo, olí a pino. Supongo que algunas cosas no tienen explicación. Todavía me despierto a las 3 de la mañana a veces. No todas las noches. Solo las suficientes para recordarlo. Y la semana pasada encontré otro pelo gris en mi almohada. Vivo solo. Bueno, pues resulta que adopté a este perro, Toby, en la perrera allá por el 2012. Era un rescate, una mezcla de pastor quizás con labrador. Muy callado, desconfiaba de la gente. Digamos que había pasado por algo. Se notaba en la forma de esconder el rabo cada vez que una puerta se cerraba de golpe. Pero pensé, un viaje de camping nos vendrá bien. Solo él y yo. Para conectar un poco.
No sabía que al día siguiente estaría rezando para que volviera ese silencio. Por aquel entonces tenía una Toyota Hilux vieja, beige, con óxido en los pasos de rueda, pero funcionaba. Tiré el equipo en la parte de atrás, a Toby en el asiento del copiloto, y conduje 3 horas hasta un bosque tranquilo de la Sierra del Lago. No es un lugar turístico. Eso era lo que quería. Sin gente, sin teléfonos sonando, solo árboles, una fogata y quizás un par de cervezas. Montamos el campamento justo en un claro pequeño. Planté la tienda, abrí una cerveza y me senté en un tronco mientras se ponía el sol. La fogata crepitaba. Ya saben ese sonido, agradable y lento. Olía a pino quemado. Se sentía bien. Toby se echó a mi lado, con la cabeza sobre las patas, mirando la oscuridad entre los árboles. Pensé que solo estaba descansando. Pero ahora que lo recuerdo, no dormía. No paraba de levantar la cabeza, orejas tiesas, mirando fijamente el mismo punto más allá de la luz de la hoguera. Lo llamaba. Me miraba un segundo y volvía a quedarse mirando. Recuerdo que me dije, todavía no está acostumbrado al bosque. Es su primera vez, será un mapache o algo. Total, terminé mi cerveza, lo metí conmigo en la tienda y traté de dormir. La fogata se apagó, el crepitar cesó, y yo allí tumbado en la oscuridad, escuchando la respiración de Toby. Seguía despierto. Notaba su cuerpo tenso contra mi pierna. Y entonces, nada. Solo el silencio, densamente espeso. Cerré los ojos. Me dije que todo estaba bien. Pero a la mañana siguiente todo llegó mal. Ya saben, esa niebla en la que apenas ves a 3 metros de distancia. Como si el mundo entero se hubiera borrado. Abrí la cremallera de la tienda y salí. El suelo estaba mojado, ese olor a tierra húmeda por todas partes. Mi reloj Casio marcaba las 7:30, pero parecía más temprano, gris y frío. Pensé que Toby necesitaba estirar las patas. Había estado encerrado toda la noche. Así que le puse la correa, lo llevé un poco lejos del campamento y entonces, no sé por qué lo hice, se la quité, solo por un momento. Para que corriera un poco, me miró y salió disparado. No era una carrera feliz, era como si algo lo hubiera arrastrado. Directo hacia los árboles, rápido, en silencio. Desapareció. Me quedé allí. Lo llamé por su nombre. Nada. Solo ruido de ramas moviéndose, como si algo se adentrara más. Me dije, volverá. Solo está explorando. Es lo que hacen los perros, ¿no? Pasaron 10 minutos. Lo volví a llamar. Nada. 20 minutos. Empecé a caminar hacia donde se había ido. La niebla lo tragaba todo. Saqué mi iPhone 4. Sin cobertura, claro. Ni una sola barra. Miré la hora en mi Casio otra vez. 30 minutos y luego 1 hora. Ya estaba realmente aterrado. Corazón latiendo fuerte, boca seca. Pensé en volver caminando al coche, pero ¿y si regresaba y yo no estaba allí? Así que me quedé junto a la tienda, gritando su nombre hasta que me dolió la garganta. Y entonces oí algo, un crujido entre los árboles, ramas bajas moviéndose. Toby salió cojeando de la niebla. Tenía el hocico mojado, lleno de barro, y llevaba algo entre las mandíbulas, un bulto grande de tela, arrastrando por el suelo. Lo soltó a mis pies y se sentó, moviendo la cola una vez. Me agaché. Era un saco de dormir, hecho jirones, cubierto de barro oscuro y húmedo, como si hubiera estado enterrado y lo hubieran desenterrado. Miré a Toby. Jadeaba, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia los árboles. Me dije, ¿saben qué me dije? Seguro que es basura. Algún campista descuidado lo dejó aquí. Los animales lo habrán roto. Solo eso. Pero entonces toqué la tela. Estaba fría y húmeda, y algo en ella me puso la piel de gallina. Debería haber recogido todo allí mismo.
Debería haber puesto la correa a Toby y haber caminado hasta la Toyota y no mirar atrás. Pero no lo hice. Me quedé allí con ese saco de dormir roto, tratando de decidir qué hacer. Toby lo había traído como un trofeo. Pero sí, estaba asqueroso, lleno de barro, rasgado, la cremallera torcida y oxidada. Ese sonido metálico al tocarlo, y un olor agrio saliendo de la tela, como a sudor viejo y tierra. Casi lo tiro de vuelta al bosque, pero entonces vi algo en la etiqueta interior, un nombre, escrito con rotulador negro, letras grandes, C. Vargas. Me quedé mirando un momento, y entonces se me cayó el estómago. Recordé el cartel al comienzo del sendero. Ya saben, uno de esos folletos de personas desaparecidas, desteñido por el sol. La foto de una mujer, pelo castaño, sonriendo. Decía que se llamaba Catalina Vargas. Llevaba desaparecida desde abril de 2012. Y esto era octubre. Supongo que me quedé paralizado un minuto. Toby se sentó a mi lado, mirando los árboles. No dejaba de mirar el nombre, luego el saco, luego el nombre otra vez. Pero sí, me dije, vamos, Javier, solo es una coincidencia rara. Vargas no es un apellido tampoco común. Quizás otra C. Vargas fue dueña de este saco hace años y lo perdió. Los excursionistas pierden cosas todo el tiempo. Y el barro, lo arrastraron animales, solo eso. Quería creerlo, de verdad. Recordé el cartel del sendero en mi cabeza, la foto, la fecha. Abril de 2012, 6 meses atrás. Me temblaban un poco las manos. Cerré la cremallera del saco, ese sonido metálico otra vez, y lo tiré al lado de la tienda. Toby gimió. Le dije que estaba bien. Me dije que estaba bien. Pero algo no andaba bien. La forma en que Toby había corrido directo a la niebla, como si supiera exactamente a dónde ir, como si alguien lo hubiera llamado. No, estaba siendo tonto. Decidí olvidarlo, hacer la caminata que había planeado, despejar mi mente. Agarré mi botella de agua y puse la correa a Toby. Intenté no mirar atrás hacia el saco, pero el nombre no dejaba de repetirse en mi cabeza. C. Vargas, C. Vargas, y ese olor agrio se me quedó en la nariz el resto de la mañana. Así que decidí seguir adelante. No dejar que un saco de dormir sucio arruinara todo el viaje. Eso me dije. Así que até a Toby con la correa y empecé a caminar por el sendero que había marcado. El bosque se volvió más silencioso cuanto más caminábamos. No de forma tranquila, de forma extraña. No había pájaros, ni ardillas moviéndose entre las hojas. Solo silencio. Y el olor a pino, denso y pesado, como si alguien lo hubiera vertido sobre todo. Toby no dejaba de mirar atrás. Cada pocos pasos se paraba, orejas pegadas a la cabeza, mirando detrás de nosotros. Tiraba de la correa y le decía, «Vamos, chico». Avanzaba unos metros y volvía a mirar. Intenté ignorarlo. Masticaba una barrita energética y me decía que solo estaba nervioso por la niebla de antes. Los perros notan los cambios de tiempo, ¿no? Pero entonces vi los árboles. Rasguños frescos en la corteza. Profundos, como de garras o uñas. No eran arañazos de oso. Esos están más arriba. Estos estaban a la altura de la cintura. Surcos verticales largos. La corteza estaba arrancada en tiras, todavía húmedas con savia. Me paré. Toby gimió. Me dije, quizás un animal, uno desesperado, un coyote o algo. Los animales a veces actúan raro. Se enferman, arañan árboles. Eso es todo. Pero el silencio me estaba afectando. No se dan cuenta de lo ruidoso que es un bosque hasta que se detiene, sin viento, sin insectos, solo mis propios pasos y el jadeo de Toby. Miré mi reloj. Eran solo las 2 de la tarde. Demasiado temprano para volver. No quería ser el tipo que acorta su viaje por nada. Así que seguí. Pero me mantuve en el sendero principal. No me desvié y no solté la correa en ningún momento.
Al atardecer, el sol empezó a caer detrás de los pinos. Monté la tienda Coleman en un claro, el mismo de la noche anterior. Toby se negó a entrar. Se sentó en la entrada, mirando hacia los árboles que se oscurecían, gimiendo bajito. Tuve que arrastrarlo dentro al anochecer. Se acurrucó contra mi saco de dormir, temblando un poco. Abrí la cremallera de la tienda solo lo suficiente para mirar afuera. Nada. Solo pinos y silencio. Me dije, una noche más. Nos iremos por la mañana. Cerré la cremallera y me tumbé en la oscuridad. Toby gruñó. Solo una vez. Suave. Le dije que se callara, pero no pude dormirme. Me quedé allí escuchando el silencio afuera, preguntándome qué oiría él que yo no podía. Y entonces la noche se asentó del todo. Esa oscuridad en la que no ves ni tu propia mano delante de la cara. Cerré la tienda, me metí en el saco y pegué a Toby a mí. Seguía temblando un poco. Pensé que se calmaría cuando ambos nos durmiéramos. Pero no pude dormir. Solo escuchar el silencio afuera, como si todo el bosque contuviera la respiración. Entonces Toby empezó a gruñir. Bajo al principio, profundo en el pecho. Le acaricié la oreja y le dije que se callara. Paró unos 10 segundos. Luego empezó otra vez, más fuerte. Todo su cuerpo se puso rígido. Susurré su nombre. Toby, para. No paró. Miraba fijamente la pared de la tienda justo al lado de mi cabeza. El nylon estaba a unos 15 centímetros de mi cara. Podía ver la luz de la luna débilmente a través de la tela. Nada más. Agarré mi encendedor Zippo, solo para tener algo en la mano. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. Ese sonido de latidos. Me dije, quizás otro campista, alguien caminando tarde. Pasa, ¿no? La gente se pierde, deambula. Pero ¿quién deambula a las 2 de la mañana? Toby volvió a gruñir. Ya no contra la pared de la tienda, más allá de ella, a través de ella. Y entonces lo oí, un susurro. Desde fuera, justo al otro lado de la lona. Una voz de mujer, suave, tierna, como quien habla a una mascota. Dijo, «Buen chico». Dejé de respirar. Todo mi cuerpo se bloqueó. Cada músculo se puso frío. Toby empezó a ladrar, ya no gruñía. Ladraba a pleno pulmón, lanzándose contra la pared de la tienda. Lo agarré del collar y lo retiré. El susurro llegó otra vez. Más cerca, como si tuviera la boca pegada a la tela. «Buen chico, tráelo aquí». ¿Traer qué? El saco de dormir, el que tenía el nombre. C. Vargas. No podía moverme, no podía pensar. Solo me quedé allí en la oscuridad, abrazando a Toby, escuchando el silencio que vino después de su voz. Y entonces oí algo más. Un crujido, como una rama rompiéndose, justo afuera de la puerta de la tienda. Miré fijamente la cremallera, esperando que se moviera, esperando que ella la abriera. No pasó nada, solo silencio, y el cuerpo tembloroso de Toby contra el mío. Y entonces ella susurró otra vez, una vez más, tan cerca que sentí que podía tocarla a través del nylon. «Buen chico». Pero no podía quedarme ahí sentado más. El corazón me golpeaba las costillas. Toby estaba fuera de sí, ladrando y arañando la pared de la tienda. Y ese susurro, esa voz suave y tierna, seguía ahí fuera, esperando. Agarré a Toby del collar con una mano y busqué a tientas la cremallera con la otra. Me temblaban tanto los dedos que apenas podía sujetarla. Y entonces la rasgué. Nada, solo árboles oscuros y niebla, baja y espesa, moviéndose entre los pinos. No había nadie. Salí arrastrando a Toby. Mis pies tocaron el suelo frío. Miré a izquierda, derecha, detrás de la tienda. Nada, solo silencio. Y entonces el susurro llegó otra vez, desde los árboles, más cerca. «Buen chico, tráelo aquí». Entonces lo entendí. No me hablaba a mí, le hablaba a Toby y quería que le llevara el saco de dormir. El roto, lleno de barro, con C. Vargas escrito en la etiqueta.
Toby dejó de ladrar, giró la cabeza hacia los árboles, alzó la cola y dio un paso adelante. No, ni lo sueñes. Lo agarré, lo retiré de un tirón. Luego corrí a la tienda, cogí ese asqueroso saco de dormir y lo lancé lo más lejos que pude en la oscuridad. Cayó en algún lugar de la niebla con un golpe sordo. No esperé a ver qué pasaba después. Levanté a Toby. Pesaba, pero me daba igual, y corrí hacia la Toyota. Las llaves estaban en mi bolsillo. Oía mis propias pisadas en la tierra, a Toby retorciéndose en mis brazos, el tintineo de las llaves en el llavero. Detrás de mí, oí otro susurro, más lejos ahora, pero todavía allí. Buen chico. Llegué a la Toyota, busqué las llaves a tientas, las dejé caer una vez, 2 veces. El sonido metálico al caer en la grava. Toby ladraba como loco, fuerte, frenético. Por fin abrí la puerta, lo metí dentro, salté al asiento del conductor. El motor arrancó. Metí la reversa, pisé el acelerador a fondo. La grava saltó por todas partes, golpeando la parte baja del coche. No encendí las luces, no miré atrás, solo conduje. Los neumáticos chillaron al llegar a la carretera principal. No dejaba de mirar por el espejo retrovisor. Niebla, árboles, nada que nos siguiera. Pero todavía podía oír ese susurro en mi cabeza, una y otra vez. Buen chico, tráelo aquí. Y entonces me di cuenta. Toby no había traído el saco de dormir por sí solo. Alguien le había dicho que lo hiciera. Alguien había estado ahí fuera todo el tiempo, mirando, esperando. Aceleré más. El bosque se hacía más pequeño detrás de mí. Pero supe, incluso entonces, que realmente no lo estaba dejando atrás. Apenas recuerdo el viaje de vuelta a casa. Solo las líneas blancas en la carretera y Toby temblando en el asiento del copiloto. Todavía me temblaban las manos cuando llegué a mi complejo de apartamentos. Apartamento 3C. Me quedé en la Toyota unos 10 minutos, mirando la pared. Toby gimió. Por fin bajé. A la mañana siguiente volví a la oficina del guardabosques. No al bosque, a la oficina, a 40 minutos de mi casa. Les conté todo. El saco de dormir, el nombre, el susurro. El tipo detrás del mostrador solo me miró fijamente. Tecleó algo en su computadora. Negó con la cabeza. Dijo que no había ningún registro de ninguna Catalina Vargas desaparecida en esa zona, ni en abril, ni nunca. Le pregunté por el cartel al comienzo del sendero. Dijo que no había ningún cartel. Volví a conducir hasta el inicio del sendero yo mismo. El poste seguía allí, clavos sobresaliendo. Pero el folleto había desaparecido, como si alguien lo hubiera arrancado. Quise creer que me lo había imaginado, pero Toby lo recordaba. Se negaba a entrar en mi habitación, ni siquiera cruzaba el umbral. Solo se sentaba en el pasillo, mirando fijamente la puerta del armario. Todas las noches. El mismo sitio, la misma mirada. Empecé a dormir en el sofá. Pasó una semana. Casi me convencí de que todo había terminado. Una noche preparé café. Dejé la taza en la encimera. La olvidé hasta que se enfrió. Me senté en la oscuridad, viendo la televisión sin sonido. Toby estaba acurrucado a mi lado, por fin tranquilo. Entonces levantó la cabeza, orejas tiesas, mirando fijamente la puerta de entrada. Contuve la respiración. Escuché. Silencio. Solo el zumbido de la nevera. Y entonces, al otro lado de la puerta, un susurro, suave, tierno, la misma voz. Buen chico. No me moví. Toby no ladró. Solo nos quedamos allí en la oscuridad, mirando la puerta, esperando el golpe que nunca llegó. Pero ella sabe ahora dónde vivo. Y bueno, ya saben, ella sigue ahí fuera. Siempre me ha gustado el invierno. ¿Sabes?
esa sensación de frío limpio cuando eres la única persona en un sendero. Aquella mañana cogí mi Subaru Outback del 2012 y subí a la Sierra de Gredos. Llevaba el termo lleno de café solo, las raquetas de nieve en la parte de atrás y a Mumford & Sons metidos en la cabeza. I Will Wait, de todas las canciones. El plan era sencillo: caminar unos 10 kilómetros hasta una cascada helada que llamaban el Velo de Plata. Había visto fotos en internet. Azul hielo, enorme, como sacada de una película de fantasía. Quería mi propia foto. No sabía entonces que el hombre que entró 15 minutos más tarde sería la razón por la que dejé de confiar en el invierno y en mi propia memoria. En fin, el día estaba fresco cuando empecé. Cielo despejado, sin viento. O sea, el pronóstico decía posibles nevadas, pero nada de una tormenta. Llevaba unos 3 kilómetros cuando la luz cambió. ¿Sabes cuando el cielo como que se derrumba? Un minuto está azul, al siguiente es gris pesado, amoratado. El viento salió de la nada. No una ráfaga, una pared. La nieve seca empezó a golpearme la cara tan fuerte que tuve que girar la cabeza. Debería haberme dado la vuelta. Pero seguí pensando: es solo un chubasco. Pasará en 20 minutos. No pasó. En 10 minutos no veía a 3 metros de distancia. Las marcas del sendero desaparecieron. Apreté bien la capucha y seguí, pero las piernas me temblaban. Fue entonces cuando vi el refugio. Lo construyeron unos cazadores años atrás. 3 paredes, suelo de tierra, techo de troncos podridos. Me metí dentro, y el viento aullaba detrás de mí como algo que respirara en mi nuca. La nieve seca se colaba por las grietas. Me senté en un rincón, abracé mis rodillas y traté de calmarme. Solo espera a que pase, me dije. Has pasado cosas peores. Pero no, en realidad no. Estaba sola, o eso creía. Oí los pasos antes de verlo. Crunch, 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 lentos y pesados, como alguien arrastrando los pies en la nieve. El viento seguía gritando, pero esos pasos estaban cerca, muy cerca. Me pegué a la pared y contuve la respiración. Entonces una figura tropezó en la entrada. Un hombre. Alto, envuelto en una gruesa chaqueta verde. La nieve pegada a los hombros. Se sacudió como un perro y oí el raspón de su cremallera al bajarla para dejar salir el vapor. Me miró y sonrió. Fácil, amable, como si fuéramos viejos amigos. Uf, pensé que no la contaba, dijo. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila. Me dijo que se llamaba Miguel. Dijo que se había separado de su grupo de excursionistas cerca de la cresta. Iban a ir a la cascada helada también, pero los pilló la ventisca y los perdió de vista. Me preguntó si podía sentarse y entrar en calor un rato. Asentí. ¿Qué más podía hacer? Se sentó enfrente de mí, lo bastante cerca para que yo pudiera oler algo agrio en su aliento. Whisky, supuse. Sacó una petaca de plata y me ofreció un trago. Dijo que me quitaría el frío. Le dije que no, gracias, pero que se lo agradecía. Se encogió de hombros y él mismo bebió un buen trago. Supongo que debería haberme sentido agradecida. Otra persona en una tormenta. Seguridad en números, ¿no? Pero algo no encajaba. La forma en que me miraba. No asustado ni aliviado. Solo curioso. Pero sí, me dije que estaba paranoica. La mitad de los tíos que suben aquí llevan petaca. Solo era amable. Entonces se bajó un poco más la cremallera de la chaqueta para que le ventilara el pecho. Y vi el parche. Naranja brillante, cosido justo sobre el corazón. Ponía Browning Pro Hunter. Me quedé mirándolo un segundo de más. Él lo notó y se rió. ¿Tú cazas?, preguntó. No, dije. Solo bonita chaqueta. Mentí. No estaba pensando en la caza. Estaba pensando en una noticia que había leído 2 semanas atrás. Noviembre del 2021. Periódico local.
Un cazador llamado Carlos Ochoa apareció con hipotermia en esta misma sierra. Alguien le había quitado la ropa, la chaqueta, las botas, los guantes. Lo dejaron para morir. Nunca atraparon al sospechoso, pero el artículo mencionaba que la chaqueta robada llevaba un parche personalizado de Browning Pro Hunter, el único vendido en la comarca ese año. Se me heló el estómago. Hielo de verdad. Será una marca común, me dije. La mitad de los tíos aquí llevan Browning. No es nada. Pero no podía dejar de mirarle las manos, las dos aún con guantes. Y recordé el otro detalle del artículo, el que me puso la piel de gallina. El sospechoso tenía una cicatriz, tejido grueso y curado en la palma izquierda, por una cadena de trampa para osos, decía el periódico. Muy característica. Miguel se recostó contra la pared y volvió a sonreír. «Oye», dijo, «¿subiste sola?» Y luego repitió, «Oye, ¿subiste sola?» Forcé una risa. «No, mi novio está más abajo en el sendero. Me va a encontrar en la cascada». Me odié la voz. Demasiado aguda, demasiado rápida. Miguel solo asintió. No reaccionó. Ni siquiera parpadeó. Solo dijo, «Bien, bien», y bebió otro trago de la petaca. O sea, si yo fuera un tío normal, diría algo como «qué bien» o «qué suertudo». Él no. Así que cambié el juego. Le pregunté por su grupo, de dónde habían salido, cuántos eran. Hizo un gesto con la mano. Oí la tela de la manga al moverse y dijo, «Ah, ellos saben seguir. Nos encontraremos en el inicio del sendero». Eso fue todo. Ni nombres, ni descripciones. Solo un gesto vago. «Oye», me dije, «será que es un poco hablador, pero tímido? No todo el mundo es bueno con los detalles». Pero mi mente ya estaba en otro sitio. En mi mesa de la cocina, 2 semanas atrás, leyendo el periódico local en mi portátil. Un titular que me hizo dejar el café. Cazador encontrado con hipotermia. Le robaron el equipo. Carlos Ochoa, 52 años. Vecino de la zona, llevaba 20 años cazando esas crestas. Rescate lo encontró acurrucado bajo un árbol caído, casi inconsciente. Sobrevivió, pero por poco, y alguien le había quitado todo. Su chaqueta Browning, sus botas aislantes, sus guantes. La policía dijo que no fue al azar. El sospechoso sabía lo que se llevaba. Y luego estaba la cicatriz. El artículo la describía con detalle porque la familia de la víctima ofrecía una recompensa. Tejido grueso y curado en la palma izquierda. Resultado de un viejo accidente con la cadena de una trampa para osos. Muy característico. Cualquier persona con información. Sentí la garganta seca. Seca de verdad, como tragar arena. Oí cómo chasqueaba la lengua sin querer. Miré las manos de Miguel, las dos aún con guantes. Él estaba recostado, mirando al techo como si estuviera aburrido. Me notó mirándolo. «¿Qué?», dijo. Luego sonrió. «Otra vez fácil», y levantó las manos con guantes. Manos frías, corazón caliente, ¿no? Me reí. Me salió mal, demasiado rápido. «Vamos», pensé. Podría ser cualquier cosa. Las cicatrices se parecen. Un accidente de pesca, quizás. No todos los cortes vienen de una trampa de osos. Pero no podía dejar de mirar su mano izquierda, la que tenía apoyada en la rodilla. No se había quitado los guantes ni una sola vez, desde que entró. Y la tormenta no amainaba. En fin, al final se quitó los guantes. Sacó un calentador de bolsillo de la chaqueta, de esos de metal que se llenan con líquido de mechero. Oí el chasquido al encenderlo, luego un leve raspón metálico mientras se bajaba otra vez la cremallera para meter el calentador dentro, contra el pecho. Pero antes de eso, necesitaba calentarse las manos. Se quitó el guante derecho primero, mano normal, luego el izquierdo. Y ahí estaba, una cicatriz gruesa y desigual que le cruzaba la palma. Curada, pero fea. Sobresalía,
blanca contra el resto de la piel, como si alguien hubiera arrastrado una hoja roma por la carne de su mano. No podía apartar la mirada. Todo mi cuerpo se quedó frío, y no por la tormenta. Me vio mirando. Claro que sí. Sí, esa es vieja, dijo, levantando la mano izquierda como si enseñara un recuerdo. Sonrió. Cuchillo de pescar, hará unos 10 años. Se me resbaló. Le devolví una sonrisa forzada. La cara se me había vuelto de madera. Mira, me dije, quizás de verdad es un accidente de pesca. Las cicatrices se parecen. No todos los cortes vienen de... Pero lo sabía. Lo sabía porque recordaba el artículo palabra por palabra. La familia de la víctima dijo que el sospechoso tenía una cicatriz de cadena de trampa para osos, un accidente específico cuando era adolescente. La cadena se le enrolló en la palma y se la abrió. El artículo incluso citaba a un médico que decía que la cicatriz sería permanentemente deformante, gruesa y dentada, no como un corte limpio de cuchillo. Eso no era un corte de cuchillo. Era una cadena. Mire su cara. Seguía amable, tranquilo. Se frotaba las manos, calentándolas sobre el calentador. No parecía notar que yo había dejado de respirar. Vamos, pensé. Podría equivocarme. La gente tiene cicatrices de 1000 formas. Pero no me equivocaba. Miré las paredes del refugio. 3 paredes. Un lado abierto a la ventisca. Nadie en kilómetros a la redonda. Mi móvil llevaba 1 hora muerto porque fui tan estúpida de no traer un cargador. Estaba atrapada en una caja de madera con un hombre que quizás había dejado a otro congelarse hasta morir. Y él seguía sonriendo. ¿Estás bien?, preguntó. Parece que has visto un fantasma. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero el único sonido era el chasquido del calentador y el viento afuera. Así que tuve que mantener la compostura. ¿Sabes? No podía dejar que viera que lo sabía. Sonreí. Le dije que la cicatriz era impresionante. Le pregunté si le dolía. Se encogió de hombros y dijo que ya no. Luego se volvió a poner los guantes. Observé cada segundo. Vale, pensé. Finge, solo finge. Le volví a preguntar por su grupo, como sin querer. ¿Por dónde salisteis? ¿Por el sendero este o por el norte? Dijo que por el norte. Le pedí nombres, solo nombres de pila. Hizo una pausa de medio segundo, demasiado larga. Luego dijo, David, Tomás y Sara, como si lo sacara de la nada. Asentí, no insistí. ¿Será que es un poco torpe?, me dije. No todo el mundo es bueno con la gente, pero sus ojos eran planos, no concordaban con su sonrisa. Metí la mano en la mochila y saqué una barrita de cereales, Nature Valley, de las crujientes. Se la ofrecí. Debes tener hambre. La cogió, y mientras forcejeaba con el envoltorio, escaneé el refugio. Suelo de tierra, troncos podridos, unas cuantas botellas de agua vacías en un rincón. Y entonces lo vi, medio enterrado cerca de la pared del fondo. Un piolet oxidado. La cabeza era de color naranja por el óxido, el mango agrietado. Pero la punta seguía afilada, muy afilada. Fingí estirarme. Me moví hacia la pared del fondo como si intentara ponerme cómoda. Él estaba ocupado masticando la barrita. Crujidos fuertes. Me agaché, agarré el piolet por el mango y lo deslicé debajo de mi chaqueta. El metal raspó un poco contra la tierra. Un sonido pequeño. Él levantó la vista. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Solo frío. Se me están agarrotando las piernas. Asintió. Siguió comiendo. Me senté de nuevo con el piolet pegado a las costillas. Metal, frío. Empecé a hablar otra vez de mi novio. Inventé un nombre. Bruno. Dije que me estaba esperando en el refugio de la cascada, que vendría a buscarme si tardaba más de 1 hora. Miguel asintió. No hizo ninguna pregunta. Sus ojos seguían planos.
El viento se detuvo, así de repente. Un segundo aullando, al siguiente, nada. Silencio. El tipo de silencio que duele en los oídos. Podía oírme respirar. Podía oírle tragar el último bocado de barrita. Y entonces, en ese silencio, oí la cremallera, lenta. El raspón de la cremallera de su chaqueta bajando. No del todo. Unos pocos centímetros. Me estaba mirando. Se pone de pie. Deberíamos esperar juntos a que pase la tormenta, dice. Su voz es suave ahora. Más cerca, para entrar en calor. Se acerca a mí. No pienso. Solo me muevo. Mi mano va debajo de la chaqueta. El piolet oxidado está frío contra mi palma. Lo balanceo, no hacia él todavía, sino contra la vieja lámpara Coleman que cuelga de un clavo sobre su cabeza. El cristal se hace añicos. El sonido es enorme, un estallido húmedo y violento. La llama se apaga. La oscuridad inunda el refugio. No veo ni mis propias manos. Pero lo oigo a él. Respiración agitada, una exhalación brusca. Luego se ríe, no una risa asustada, no confundida, una risa horrible y tranquila, como si supiera que iba a intentar algo, como si le divirtiera. No espero, me arrastro hacia el lado abierto del refugio y me lanzo a la ventisca. La nieve me llega a las rodillas. El viento vuelve a gritar. Corro, no sé hacia dónde. Mi raqueta se engancha en algo, una raíz, una piedra, y me caigo. La raqueta izquierda se me arranca de la bota. La dejo atrás. Me levanto. Sigo corriendo. Lo oigo detrás de mí. Pasos. Cruch, cruch, cruch. No corriendo, caminando, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Luego, un crujido. Una rama al romperse. Lo bastante lejos para que piense, espero, que me ha perdido. Los pulmones me arden. Tengo la cara dormida. Encuentro un árbol caído, grande, con un hueco debajo. Me tiro al suelo boca abajo y me meto dentro. Está apretado. La tierra y la nieve vieja se me pegan en las mejillas. Cojo puñados de nieve y me los echo encima. Me cubro, como un animal escondiéndose de un depredador. Dejo de respirar. Los pasos se acercan, lentos, deliberados. Luego se detienen, a 3 metros, quizás menos. Lo oigo respirar, fuerte, constante. Luego, nada. La ventisca terminó al amanecer, así de repente. El viento paró, la nieve paró, y el cielo se volvió de un azul pálido, enfermizo. Me quedé bajo ese árbol caído durante horas. No recuerdo la mayor parte, solo los temblores, solo el sonido de mis propios dientes chocando. Rescate me encontró hacia las 9 de la mañana. Un hombre llamado David y su perro. Estaba acurrucada como un bebé, medio enterrada, los labios morados, una bota perdida. Me envolvieron en una manta térmica y me dieron café caliente de un termo. Les conté todo. El refugio, Miguel, la chaqueta con el parche Browning, la cicatriz, la petaca. Les dije que seguía ahí fuera, que me había seguido en la nieve. Asintieron. Tomaron notas. Dijeron que lo comprobarían y lo hicieron. Volvieron al refugio mientras yo estaba sentada en una ambulancia, tiritando bajo 3 mantas. Cuando David volvió, tenía la cara rara. Educada, pero rara. Dijo que no había ninguna petaca, ni calentador de bolsillo, ni huellas en la nieve recién caída excepto las mías. Dijo que el refugio estaba vacío, solo tierra, botellas viejas y una lámpara rota en el suelo. Le hablé del piolet. Dijo que no encontraron ninguno. Le hablé otra vez de la cicatriz, de Carlos Ochoa, del artículo del periódico. Él solo me miró y dijo: «Señora, quizás se imaginó parte de eso. La hipotermia le hace cosas raras al cerebro». O sea, quería gritar, pero no tuve fuerzas. Me llevaron a casa esa noche. Me duché con agua tan caliente que se me puso la piel roja. Luego me senté en el suelo de la cocina y vacié mi equipo. Ropa mojada, raqueta rota, el termo, mi mochila
y dentro del bolsillo delantero, el que nunca uso, encontré la petaca. Plateada, fría al tacto. Desenrocé el tapón y un leve olor a whisky me llegó a la nariz. Algo agrio debajo. Yo no la puse ahí. Sé que no lo hice. La di la vuelta entre mis manos. No había ninguna nota, ninguna marca, solo un pequeño arañazo en el fondo, como si alguien la hubiera arrastrado sobre una roca. El metal seguía caliente.